Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Tonske. Me da mucho gusto que me acompañen en este programa porque es diferente. Hoy no vamos a hablar de un tema para preguntar que si está bien, que si está mal, ni nada de eso. Hoy vamos a conocer a una de las personalidades, de los caracteres más impresionantes que hay aquí en TV UNAM y está conmigo Yael Weiss. Hola, Yael. Hola Mariana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno que estás con nosotros. No, está muy agradable esta invitación. Es como si hubiéramos vivido en una misma casa. Exacto. Y por primera vez me invitas a tu cuarto. Por primera vez vamos a platicar. ¿No? Ya cerraste la puerta, reconozco algunas cosas. Pero bueno, aquí olvídate de todo lo demás. Ya me estabas comentando, ahora estás del otro lado del set, estás en esa silla. Y pues no vamos a hacer un cuestionario ni un examen, solo quiero que nos cuentes acerca de ti. Platícame primero que nada, Yael, ¿qué estudiaste? Pues mira, yo empecé estudiando química aquí en la UNAM. Dejé la química, me interesaba como hacer química del cerebro, quería yo hacer neuroquímica, ¿no? Entonces me metí a química pura y poco a poco me di cuenta que me interesaba muchísimo más leer y ver cómo se analizaban los sentimientos, cómo se podía comprender los pensamientos y que se podía comprender al ser humano a través de las letras más que a través de la química. O sea, la química sigue teniendo como esta parte mecánica, sí, ¿no? Claro. La neuroquímica, pero tenía una parte muy arista para mí, que eran los laboratorios. Pasar tanto tiempo anotando cambios de temperatura. Y el tiempo en una encerrada, bitácora. ¿no? Sí, entonces me salí a leer y en un momento dije, no, yo tengo que pasarme a letras. Creo que es lo que me gusta más de la ciencia, es la historia que me cuentan de la ciencia, la divulgación de la ciencia. Porque algo es de cierto color, si los colores son ondas, claro, ¿no? Si las partículas tienen más vacío, ¿no? Esta mano tiene más vacío que lleno, ¿no? Pero entonces lo que me gustaba es lo que me contaban, ¿no? De los experimentos que hacía la ciencia, la manera contada, ¿no? De ver el mundo. ¿Y cómo fue tu paso como estudiante ya en letras? Es decir, ¿viste alguna diferencia o te gustó más? Me encantó letras. Me salí un poco abruptamente de química. Entré en crisis. Cuando uno se equivoca de carrera, entra en crisis, lo cual no debería de ser. Es normal equivocarse de carrera. Ni aunque no te equivoques, ¿eh? Cuando piensas que estás en la indicada, también te vuelves loco. Sí, tuve una crisis muy fuerte. Y entonces me salí a la mitad del semestre, me fui a vivir a Oaxaca, quería ser poeta, me puse a escribir, ¿no? Conseguí que alguien me alojara en su casa y me puse a escribir ahí poemas, ¿no? Veía la luna, en fin. Y cuando regresé ya era demasiado tarde para inscribirme a letras. Entonces me puse de oyente en letras y seguí haciendo química como para guardar la matrícula. Okay. Y llegó la huelga del 99. Y una huelga que por supuesto apoyé, pero habiendo ya sentido que había perdido tiempo con lo de la química, tenía tantas ganas de continuar con mis estudios de letras, me acabé yendo a la Sorbona, en Francia. Entonces terminé estudiando, empecé mi carrera por tercera vez en Francia, en la Sorbona, y allí estudié letras hasta la maestría. Entonces, ¿hablas francés? Hablo francés. Fíjate, qué dato curioso. Sí. Oye, y ahora que mencionas la huelga, y pues se me viene a mente que actualmente ha habido pues bastantes también, ¿has visto tú diferencias de cómo era la juventud en tus tiempos de estudiante a cómo es ahora? Pues no. Quizás, bueno, cuando veo a los jóvenes ahora los siento más entusiastas. Okay. Los siento más lindos, pero no sé si es la perspectiva de una persona que ya creció y ve a la juventud más bonita, porque cuando yo era joven, o a lo mejor era que yo era una joven enojada, pero era una joven como enojada, como poco participativa, como queriendo ser rebelde sin causa, no tenía para qué serlo, pero en cierto modo, los jóvenes con los que he trabajado, quizás es porque son con los que uno puede trabajar viniendo desde la cultura, viniendo desde la institución, claro. Siempre me han parecido mucho más accesibles, mucho más, lo que dije, entusiastas y con buenas ideas sobre el mundo, ¿no? Sobre, ya sabes, como la ecología, como que hay que cuidar la contaminación, el miedo por el cambio climático, claro. Las ideas de que hay que crear comunidad. Cuando yo era joven, o por lo menos en mi ámbito, con mis amigos, mi grupo, éramos muchísimo más decepcionados, okay. ¿No? Sentíamos que todo era un horrible. Eran escépticos ante el cambio, a lo mejor, ¿no? Éramos súper escépticos ante el cambio, quizás es generacional. Okay. ¿Y ahora, actualmente, a qué te dedicas en la UNAM? Actualmente trabajo en la revista de la universidad, entonces hago todo lo que no es papel. La revista de la universidad tiene varias salidas. Digamos que la revista de la universidad que es muy vieja, de hecho es una gran anciana, que se hace un lifting cada cierto tiempo, cambia de director y cambia de visión, pero nació en 1930 con Vasconcelos. Okay. Y nació como el boletín
de comunicación de la universidad, es decir, ahí se publicaban las noticias, se publicaban las nuevas investigaciones, se publicaban también algunas cosas como de cultura, y poco a poco pues la universidad fue creciendo, pasó del centro de la ciudad a CEU, ¿no? Se construyó CEU, hubo cada vez más cosas que publicar y la revista ya no aguantaba tanto contenido. Cosas, ¿sí? Y se dividió en dos. Por un lado, en 54 salió la Gaceta. Entonces, de la revista salió la Gaceta, dijeron, bueno, todo lo que va a ser el boletín informativo, toda la parte informativa, vamos a crear un periódico especial para esto y vamos a dejar la revista para la divulgación cultural únicamente. Todo lo que era literatura, todo lo que era divulgación de la ciencia. ¿Qué es lo que más te gusta además, no? ¿Qué es lo que más me gusta, por supuesto? Entonces, se separó en dos y la revista continuó con periodos que son muchísimo más científicos, dependiendo del director, periodos que son muchísimo más literarios. Hubo un gran periodo literario cuando la literatura tuvo su época dorada, que era cuando estaban Rulfo, el joven Carlos Monsiváis joven, Carlos Fuentes, Octavio Paz, todos publicaban en la revista. José Emilio Pacheco fue jefe de redacción de la revista. Entonces, Carlos Monsiváis también andaba por ahí trabajando en la revista. Yo con nosotros, porque siento que, ¿no?, cuando entras a una institución como que tomas en ti todo el pasado, ¿no?, para tratar de continuarlo, de darle sentido, honrarlo en cierto modo. Y hoy en día la revista pues también sigue tratando de adaptarse a los cambios. Entonces ya no solamente es una revista en papel, sino también tiene, por supuesto, su sitio web, tiene el programa de televisión, tiene un programa de radio y tiene blogs. Todo el chiste del proyecto actual es que se escoge un tema y a partir de ese tema se van juntando artículos y se van juntando subtemas, gente que pueda hablar de esto, cómo nos sentamos en un comité editorial, primero cuando surge, haz de cuenta que la directora propone un tema, o alguien dice un tema y nos parece un tema interesante. Es decir, ¿qué es un tema interesante? Es un tema que nos permite abordar la actualidad, una actualidad en el sentido extendido, no la actualidad de las noticias que dio hoy Carmen Aristegui. No, estamos hablando de una actualidad extendida, de una actualidad como puede ser el cambio climático, que ya empezó hace muchos años y va a seguir siendo de actualidad por mucho tiempo. Claro. Una actualidad como las relaciones entre las razas, porque todavía hay racismo en México, todavía se habla de razas, ¿no? Todos estos problemas que siguen siendo actuales y qué temas nos permiten pensarlo desde otros ángulos, invitando a otras disciplinas. Perfecto. Hemos aprendido que cualquier disciplina, cualquier tema puede constituir como una especie de aleph, como una especie de nódulo de espejo, que puede a su vez reflejar el mundo, ¿no? Hablas de un tema y puedes reconstruir el mundo si reflexionas en torno a ese tema y vas construyendo reflexión a partir de ahí. Entonces, ¿y cuáles han sido tus temas favoritos? Me ha gustado muchísimo el de extinción. Extinción de las especies, extinción de las lenguas, ¿no? Extinción de ciertas maneras de pensar también. Me ha gustado mucho el de revoluciones, porque no son solo las revoluciones históricas, son las revoluciones, son históricas también, las revoluciones de la ciencia, las revoluciones del pensamiento. Sí, todo lo que implique un cambio, ¿no? A final de cuentas. Sí, bueno, el cambio a la imprenta es la revolución de la imprenta, pero luego sigue la revolución digital, informática. Entonces, ese me ha gustado muchísimo. Me gustan muchísimo dos que hicimos este año. Uno que es género visto como identidad, es decir, como esta identidad que fue por muchísimo tiempo binaria, ¿no? Hombre-mujer, y hoy en día se empieza a diluir esa categorización tan drástica que encierra a las gentes dentro de categorías muy cerradas, ¿no? Y que los obliga a actuar de una manera que a veces es un poco impostada, porque la identidad y la manera de actuar de un hombre y de una mujer, pues sabemos que van de abanicos, ¿no? Hay abanicos muy distintos. Hay mujeres que se adaptan muy bien a esos roles y hay otras que no, que son más deportistas, son más varoniles. Lo mismo con los hombres, se permite tener cierta feminidad. Entonces se han ido diluyendo, ¿no? Estas camisas de fuerza del género y analizamos, ¿no? Cómo ha ido sucediendo esto y qué hay dentro de este nuevo como abanico. Ahora que hablas justamente del tema de género, me gustaría que nos compartas qué piensas de que últimamente se ha convertido en bandera para todo, ya sea político o de inclusión social, es siempre meter el género y lo escuchamos por cualquier lado de los discursos. ¿Tú qué piensas acerca de esto? Pues pienso que el género es algo que atañe de muy cerca a las personas, porque lo primero que te preguntan cuando a una madre, a un padre que está embarazado es qué va a ser, niño o niña. Es decir, pareciera que es la primera identidad que te dan. Cuando nace fue niño, fue niña, ¿no? Azul, rosa. Luego viene y cómo se llama, ¿no? Pero es a partir de una primera separación entre hombre y mujer. Y
Y entonces es algo que toca a las personas de muy de cerca, sobre todo cuando empieza a haber más libertad. Porque los géneros son, dije hace rato, camisas de fuerza, digamos que son categorías muy cerradas de cómo debe ser un hombre y cómo debe ser una mujer para que funcione la sociedad, ¿no? Según cierto tipo de lógica reproductiva, de progreso, de cosas que que ahorita se están volviendo a poner en cuestión. Entonces sale todo el tiempo porque hay gente que ha hecho notar que eso nos está limitando y como toca tan de cerca a todas las personas en su construcción personal, me parece bastante coherente que salga en las discusiones. Además es darle un código y asignarle, como tú dices, a lo mejor cierta identidad que nos permita ordenar de manera lógica la sociedad, pero no quiere decir que así tenga que ser todo el tiempo y que sean las únicas que existen, ¿no? A final de cuentas. Sí, por supuesto. Hay un miedo a lo indefinido, hay un miedo al otro que no conoces. Siempre quieres encasillar las cosas en una categoría definida, en donde ya sabes cómo va a actuar y qué va a hacer. Y eso al final puede funcionar en sociedades que tratan de solucionar problemas muy primarios como la guerra, como la supervivencia. Ahora con la tecnología que tenemos, no digo que esas cuestiones hayan desaparecido para nada, pero podemos imaginar otra manera de estar en el mundo y justamente donde ya todo eso no tendría que ser. No tienen por qué robarles a los padres la paternidad de ir por sus hijos a la escuela, que muchos disfrutan, de mis amigos disfrutan eso, porque es algo de mujeres. ¿No? Hay nuevas relaciones que se están creando. Yo creo que da mucho potencial al individuo. Mucho potencial, cosas nuevas, o sea, expande las posibilidades de cada quien. Por supuesto. Oye, y todavía me queda pendiente que me digas el último tema que me parece que es el que más te gusta de los que has hecho en revista, pero vamos a dejarlo para después del bloque, ¿te parece? Sí. Sigan con nosotros platicando con Yael Weiss de Revista de la Universidad y seguimos aquí en Tonske. Gracias por seguir con nosotros en Tonske. Todavía me faltan muchas cosas que preguntarle a Yael, pero me fascina porque platicar con ella es como estar así, todo lo que nos puede decir y estamos conociendo mucho de ti porque a veces verte en el programa pues es estar de este lado, ¿no? Siempre preguntando y organizar un programa y todo eso. Y estabas por contarme algún otro de los temas que te haya interesado tanto de Revista de la Universidad. Como no me tocaba a mí preguntarte a ti en el segundo tiempo. Que sí, pero vamos a cambiarnos de lugar. Oye, el otro tema lo llamamos abiyayala. Es un término que suena extraño en un inicio, es un término que no es español. Abiyayala es un vocablo de una tribu kuna que vivía en Panamá, que era la manera en que llamaban como el continente en que vivían, ¿no? Como toda la extensión de tierra conocida. Entonces, hay muchos activistas indígenas, muchas comunidades que están en lucha por recuperar sus lenguas, en lucha por recuperar también el uso del territorio tradicional que ellos tienen. Y ellos han cuestionado el hecho de que América se llame América. Porque América es el nombre de un conquistador italiano, ¿no? Naturalizado español precisamente para poder trabajar para la corona. Y decimos, bueno, ¿por qué vamos a traer? Digo, ya que se lo queden, además con la confusión que hay con Estados Unidos, que se lo queden ellos, nosotros vamos a tratar de llamar el continente Abiyayala, que es un nombre originario, que es un nombre no de conquistado, que es como la primera manera de construir esta relación siempre del conquistador y del conquistado. Claro. Entonces, ¿de qué se trata este número? Se trata de retratar las luchas indígenas que hay todavía en diferentes sitios de América, del continente americano, de Abiyayala, desde el Alaska hasta la Patagonia, ¿no? Ver quiénes son ellos. ¿Por qué es interesante y por qué me gustó tanto? Porque ellos te presentan otra manera de ver la vida y otra manera de ver el futuro. Es decir, ellos te presentan ante el fracaso para ellos, y yo suscribo muchísimo el fracaso del neoliberalismo, capitalismo, extractivismo sobre todo, ¿no? Esta manera de jalar recursos de la naturaleza. Hay un dibujo que me gusta mucho donde ven un planeta todo destruido, ¿no? Están ahí como dos extraterrestres de ¿qué pasó aquí? Dicen, no, es que los humanos pensaron que el dinero era recurso y sacaron todos los recursos para hacer dinero, pues no quedó nada, ¿no? Entonces ellos te hablan del buen vivir, que es como equilibrio con la naturaleza, te hablan de sumac causai, ¿no? También es este término del buen vivir que se utiliza mucho en Ecuador. Exacto, es ese, exactamente.
te hablan de cómo puedes mantener una relación de equilibrio con la naturaleza, te hablan de hacer sociedades, o sea, comunidades más chiquitas. Yo creo muchísimo en volver a ser pequeños nódulos, ¿no? ¿No? Conectados, pero que puedan organizarse de manera más pequeña, porque ya vimos que estas organizaciones tan grandes como los países de México, pues no estamos saliendo del caos. Digamos que lo que me gusta es que son unas maneras diferentes de ver el mundo que nos pueden alimentar, ¿no? De las que podemos aprender y que podemos tratar de meter algunas cosas, o sea, hacer combinaciones, hacer nuevos experimentos y sobre todo tratar de retornar a una manera de ver la naturaleza que hemos visto la otra manera de ver el mundo destruye. Estamos viendo ya los estragos del cambio climático, estamos viendo la contaminación, etc. Entonces, me gusta la idea de escuchar otras voces. Entonces, eso es lo que hay en la revista, estas otras voces que te enseñan cómo ven el mundo ellos y cuál es su propuesta para mantener el mundo. Ya nos diste aquí un perfecto preview de todo lo que podemos ver en el programa de revista de la universidad y también vamos a dejar aquí en el link del programa para que vayan a estos enlaces que dices de la revista en línea. Va a ser muy bueno que compartamos estos temas, pero me interesa mucho que me digas tú, Yael, ahora que hablas de tus formas de ver el mundo, lo que te llama la atención, ¿cómo te asumirías en cuanto a posición política? Y no hablo siquiera de un partido o de ponerte con cierto nombre, sino de cuáles son tus intereses de lo que habría que cambiar o mejorar en la sociedad mexicana. Pues mira, obviamente en cuanto a cambiar y mejorar la sociedad mexicana, diría, bueno, a bote pronto, la clase política, ¿no? Pero ya reflexionando más, iría a los temas, pues, rodados, los temas evidentes que son la desigualdad, el racismo, el clasismo. Pero ya como acción política, yo sí me sitúo en un intermedio en el que creo que la acción política es lo que estamos haciendo, por ejemplo, ahorita, que es platicar de ciertas cosas. La acción política de proximidad, ¿sabes? Hacer acciones dentro de tu calle, hacer acciones, ¿no? Platicar de cómo vamos a preservar ciertas cosas con tu vecino o si vas de viaje, ¿no? La política para mí es tratar de hacer comunidades pequeñas, ¿no? Y estar trabajando todo el tiempo estos vínculos. No encerrarte en tu casa y nada más estar en internet, sino recobrar el intercambio humano sería como mi postura política. Perfecto. Oye, y ahora hablando justamente, regresando al tema de la sociedad, ¿hay algún interés que tú tengas, ya sea medio ambiente o ahora que hablabas de género, alguno en particular que llame mucho tu atención y te haga como enfocar esfuerzos en ello? Pues la migración. ¿Por qué te gusta la migración? Bueno, no es quizás que te guste, porque no te todos interesa. Somos producto de migración, porque nunca he soportado una frontera, porque cada que tengo que cruzar una frontera siento una frustración tremenda, no siento que el planeta estaba hecho para que de aquí para allá ya no es tuyo, de aquí para allá no tienes derechos. Creo que podríamos circularlo todo, deberíamos de poder circular todo el planeta, que no es que nos fuera dado por nada, pero donde, o sea, no creo que haya un dueño real de ciertas partes del planeta. Creo que hemos mejorado mucho, porque antes cruzabas una frontera hacia la tribu de enfrente y te mataban, ¿no? Claro. O sea, sí hay relaciones diplomáticas. El problema es que no son para todos. El problema también, o digamos, quizás una imagen que me ha últimamente motivado, que me asusta, pero me motiva en el sentido de echa a volar mi imaginación en busca de qué se puede hacer o por dónde hay que entrarle. Fui hace mucho a una charla. De casualidad venía yo pasando frente a un auditorio donde estaba escrito que iban a estar Pepe Gordon, Jesús Reyes Heroles, era en mi club, con una persona cuyo nombre yo no conocía, que era Yuval Noah Harari, que es un israelí historiador del Homo Deus. No es que sea fan de todo lo que escribe, es un divulgador, pero ese día él planteó una idea de cómo el mundo estaba separándose, esta desigualdad, cómo estaba creciendo. Fue incluso antes del libro de Tomás Piketty, que puso como en la mesa de todo mundo la cuestión de la desigualdad creciente, el fracaso de esta idea neoliberal y democrática de la igualdad. Del mundo, exacto. Sí, que todo mundo, ¿no? que puso de manifiesto este fracaso. Él hablaba también de los que no se habían subido al tren de la tecnología, o sea, todo lo que eran los países árabes, los países africanos, los países centroamericanos y muchos latinoamericanos, cómo cada vez se iban a quedar más abajo en relación a los avances tecnológicos y en relación a la vida material, a la vida fácil, en relación con los países del primer mundo. O sea, que esa brecha estaba creciendo y que con el cambio climático y con los problemas económicos que iban a surgir, porque los países del primer mundo van a jalar todos los recursos, Claro. Se iban a crear murallas, ¿no? Se iban a encerrar la gente que iba a tener acceso a la vida eterna, que iba a tener acceso a todas las medicinas. Sabes que se está buscando la vida eterna. Google tiene una compañía para eso. Entonces, ¿no? Dentro de como unos castillos, unos países castillo,
sin dejar entrar a los demás, y los demás iban a quedar matándose afuera y peleándose en un escenario apocalíptico por las pocas cositas que quedan, por las pocas tierras arables, por la poca comida, por la poca posibilidades todavía de vivir. Y me dejó muy asustada esa imagen. Y la veo cuando se levantan muros en Estados Unidos, cuando se levantan muros en Europa, cuando empiezan los fascismos, cuando empieza la intolerancia, porque hay esta sensación de que no alcanza para todos, y entonces no vengan los de allá. Y estas separaciones van a hacer esto, un mundo que se aísle, o sea, un primer mundo realmente mucho más aislado, porque ya no necesita desplazarse, puede jalar las cosas gracias a la tecnología desde su lugar, sin intercambiar con los demás. Que además es muy interesante porque el rezago que se crea es no nada más casualidad o no es natural, como a veces le llaman, sino que es creado y es a conveniencia. Por supuesto que creo al 100% que es creado por la explotación, por la manera en que se manejan los precios de las diferentes cosas, ¿no? Los intercambios y años de colonialismo. El colonialismo no dijera que se termina, las independencias empezaron en América hace 200 años, en África en los años 60. Es cortísimo, fue hace muy poquito. Seguimos sintiendo los efectos del colonialismo, esa desigualdad creada por ahí. Y para terminar, entonces, para regresar a lo que me interesaba, y me interesan los migrantes porque son los primeros que están sufriendo esto y que están tratando de desplazarse y están tratando de tumbar esos muros que no deberían de estar. ¿Cómo es que te mantienes informada de todo lo que ocurre y de los temas que más te interesan? Platicando. Okay. Principalmente, y más que te gusta. Como pueden ver, platicando, leyendo en internet, leyendo revistas, leyendo periódicos, siguiendo a gente que me parece que tiene, ¿no? Hay algunos, sí, también en las redes sociales las uso para eso. Sigo a la gente que creo que busca, muchos escritores que están, no lo he dicho, lo que más me gusta es la literatura. Todo esto me interesa, pero también porque nutre muchísimo los libros y la literatura, que está comprometida. Entonces sigo muchos escritores comprometidos y sigo mucho también los artículos que comparten. O sea, tengo como mis cabezas pensantes en las que creo, en las que tengo confianza, y voy a ver sus fuentes. Que además quedan muy poquitas todavía, ¿no? Estamos a... No, es más de lo que crees. ¿No? Fíjate, estaría padre que nos compartas ahorita terminando el programa por redes, algunas recomendaciones. ¿Te late? ¿Sí? Estamos a minutitos de terminar, pero hay una pregunta que me encantaría hacerte. ¿Tú pensaste en algún punto de tu vida dedicarte a la televisión? No, jamás. ¿Y cómo fue que llegaste? Llegué porque me la pasaba encerrando en libros, me la pasaba queriendo ser escritora, ¿no? Editando, y es algo muy solitario, muy repetitivo y muy frustrante, porque siempre puede quedar mejor. Claro. El programa de tele, lo que está pasando es que ya se acabó, y lo que salió, y no puedes corregirlo, ¿no? Entonces, para mí era muy liberador la idea de estar entonces primero empecé en festivales, como haciendo entrevistas públicas, me invitaron. Okay. Entonces para empezar, es un diálogo diferente al diálogo con el libro. Es algo performativo, porque acaba y lo que salió, y lo demás es quizás lo más importante, lo menciona al final, es recuperar la oralidad, recuperar el intercambio de ideas, ¿no? En un espacio de tiempo definido. Y sí, claro, ver qué sucede cuando dos personas se juntan a platicar de algo. Ya nos dirán ustedes ahorita en los comentarios qué sucedió mientras nosotras platicábamos. Cuéntame, Yael, antes de irnos, ¿la revista de la universidad tiene alguna sección en la que jóvenes o otro tipo de público se acercan? A ver, todo escritor, divulgador, cualquier persona que quiera reflexionar en los temas que proponemos, tenemos una lista de temas por venir. Okay. Los pueden buscar en la revista, hasta abajo en el sitio web, en el footer, viene colaborar con nosotros. Está abierto de 0 a 100 años. Ahora, tenemos un espacio especial, bueno, 100, ¿por qué limitarnos? A 120, ¿no? A lo que lleguemos, a los de la vida eterna. Tenemos una sección especial dedicada a gente de menos de 30 años, porque es que cuando empiezas, ¿no? Es difícil, ¿no? Empezar a rascar la pluma, empezar a formar el pensamiento. Entonces tenemos un espacio especialmente para ellos, donde entran más textos, que es un blog en realidad, es el blog de la revista de la universidad. Y entonces incluso hay un taller para ese blog que hace Universo de Letras. Entonces es hacer unos ensayos un poco más cortos, ¿no? Es como para ensayar pensamiento, empezar a escribir sobre diferentes temas para eventualmente también escribir para la revista. Porque cuesta muchísimo, y eso que dices es muy bueno que... Es muy difícil, ¿no? Y no sabes cuánta gente tenemos que rechazar porque los artículos no quedaron bien, o sea, no es fácil escribir. Sentimos que todos sabemos escribir, ¿no? Pues a todos nos enseñaron a escribir en la primaria, y puedes tomar dictado, y puedes escribir una carta, y puedes mandar un mail, pero es muy difícil transmitir una idea, requiere un trabajo de años. Entonces yo sugeriría que la gente no se desanime,
¿no? Se puede, o sea, si uno trabaja y uno quiere decir algo y tiene que decirlo, con perseverancia se va a decir y se va a decir bien. Exacto. Yo me quedo con esa idea final que además es buenísima para cerrar el programa. Yo lo dejaría hasta aquí, ya, muchas gracias, porque es lo que resume todo lo que tú haces y de verdad yo te agradezco el trabajo, no solo en el programa de televisión, sino todo lo demás que haces con estos temas. Ahorita podemos ver un poco más acerca de tu pasión y de lo que te mueve. Te agradezco mucho que hayas estado conmigo. No, gracias por invitarme, Mariana. Espero que sea más seguido. Felicidades, espero que sí. Nos vemos por acá. Y feliz de estar con tu público. Muchas y gracias. En tu cuarto. En el cuarto ya nos tenemos que despedir, pero muchas gracias por haber seguido el programa. Cualquier comentario nos lo pueden mandar a través de redes sociales. Ya dejamos aquí también las redes de Revista de la Universidad, las de Yael Weiss. Y pues bueno, nos síganos, escríbanos. Exacto, todo lo que quieran ahí está. Ya saben que la idea es escribir, ensayo y error. Nos vemos en el siguiente Tonske, que tengan una buena semana.